Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos. Estimados radioescuchas, bienvenidos a su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por profesores y por estudiantes del Departamento de Música de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy les habla su amigo y servidor Raúl Capistrán Gracia, profesor del Departamento de Música, que les ha preparado un programa que esperamos sea de su agrado. Al igual que una paleta de pintor, todos los colores son importantes y el blanco no es menos valioso que el negro, o el rojo no es más importante que el azul, porque todos por sí mismos y en sus diversas combinaciones nos brindan algo singular que da luz y belleza a nuestro mundo. Así, en el área de la música, todos los instrumentos musicales brindan un timbre único que, al igual que los colores, puede combinarse con otros instrumentos musicales para crear un maravilloso y cautivador mundo sonoro. El día de hoy vamos a charlar sobre un tema pocas veces abordado, pero de gran trascendencia en el ámbito de la música y de la educación musical. Hablaremos del trombón, un instrumento extraordinario e inimitable en su timbre, que desde tiempos remotos ha jugado un papel muy importante en la música vocal, dancística e instrumental. Tal ha sido su protagonismo, estimados radioescuchas, que en tiempos pasados ha sido el elegido para representar el inframundo, o más aún, ha estado relacionado con la voz de Dios. En tiempos remotos se le conoció como buchina o sacabuches y desde entonces fue evolucionando hasta ser el elegante instrumento que ahora conocemos, capaz de producir lo mismo potentes sonidos de carácter heroico que bellos timbres aterciopelados. En el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dos extraordinarios trombonistas y comprometidos maestros, el doctor Anderson Rodríguez da Silva y el maestro Wayne Groves, han promovido el aprendizaje y la ejecución de este bello instrumento y han formado nuevas generaciones de talentosos músicos. Una de esas talentosas ejecutantes y que orgullosamente es egresada de la licenciatura en música de nuestra amada casa de estudios, es la licenciada Victoria Silva. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Ventana al Sonido y compartir conmigo y con nuestros queridos radioescuchas interesante información sobre el trombón. Gracias, doctor. Es un placer, un gusto estar nuevamente compartiendo estos temas y sobre todo adentrándonos a este instrumento que, bueno, para mí es mi instrumento principal, pero como lo ha dicho en sus palabras, que a veces no es tan reconocido y que necesita darse a conocer su historia, su contexto, de dónde surge. Su repertorio Así también, es. Claro. Bueno, pues estimados radioescuchas, procederé con mucho gusto a leer la semblanza biográfica de nuestra invitada. Victoria Silva Rivas comenzó sus estudios musicales en una banda colegial. Tiempo después continuó sus estudios musicales en la Casa de Cultura Víctor Sandoval con el maestro Wayne Groves, además de integrarse al ensamble de trombones y tubas de Aguascalientes. Ella es egresada, como ya mencioné anteriormente,
de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde estudió bajo la dirección de los mencionados maestros Groves y Rodríguez da Silva. Ha participado en la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica Nacional de Mujeres de México, la cual se presentó en el Festival Internacional de Música en Cancún en 2016, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Luis Potosí, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, con la que ha participado en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, y el Palacio de Bellas Artes. También ha tocado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. La maestra Silva Rivas también es fundadora de la Big Band Jazz de Aguascalientes. Ha tomado clases con numerosos maestros muy importantes como Juan Manuel Arpero y Faustino Díaz, ambos de México, Fabrice Milcher de Francia, Martin Schippers, trombón bajo de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, David García de los Estados Unidos y trombón solista de la Ópera de Zúrich, entre otros grandes maestros con los que nuestra invitada ha podido tomar clases. Actualmente ella es docente de trombón de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil de Jesús María, docente de metales graves en la Búhos Marching Band, perteneciente al subsistema Cecitea, y de la Tlacuaches Marching Band de la Secundaria del Deporte en Aguascalientes. Como se habrán dado cuenta, estimados radioescuchas, está con nosotros una joven talentosa, maestra de trombón, y créanme, se los digo con toda honestidad, una verdadera conocedora de la disciplina que practica, del instrumento que ejecuta. Victoria, estoy seguro que nuestros radioescuchas están ansiosos por conocer más sobre este bello, elegante, sonoro instrumento y su rol a lo largo de la historia de la música. Así es que comencemos con las preguntas para ya entrar en materia. ¿Cuál ha sido el papel del trombón a lo largo de la historia, Victoria? Cuéntenos un poco acerca del rol de este bello instrumento a lo largo de la historia. Claro, doctor. Bueno, nosotros conocemos el trombón ahora sí en diversos géneros. Nos imaginamos este instrumento con una vara, una campana grande, un instrumento grande y que puede tocar diversos géneros. Sin embargo, a lo largo de la historia pues no fue así, sino de que años atrás, décadas, siglos atrás, el instrumento como conocemos el trombón no era así, ya que su antecesor fue el sacabuche, como usted bien lo mencionó. El sacabuche fue un instrumento que, bueno, vino en relación con las trompetas de aquella época. Estoy hablando en el periodo renacentista, barroco, siglos XIII, XIV, por esas épocas. Obviamente después fue evolucionando, pero lo que fue la vara se agregó tiempo después, a finales del siglo XIV. Y entonces el sacabuche vino a sustituir lo que fue la labor o la participación de las trompetas en aquella época. Que bueno, el sacabuche se utilizaba en eventos religiosos, se utilizaba en eventos sociales, en bodas de reyes, príncipes, y también en participaciones en procesiones, en fiestas de los pueblos en Europa. Entonces tuvo esa participación en general. Sin embargo, como he mencionado, vino a sustituir la labor de las trompetas con esta vara corrediza, y la campana que tenía era muy diferente a como nosotros conocemos ahora. El trombón era más pequeña y el sonido también era un poquito más brillante en aquella época. La vara también fue un poco más grande. Sin embargo, pues la participación de este instrumento del sacabuche no fue tan importante a lo mejor o considerada por los compositores de las épocas, porque pues se utilizaban en estos eventos como he mencionado,
algunos compositores los utilizaban como refuerzo de la voz humana por tener un timbre similar al del hombre, y también para hacer el contrapeso o hacer un coro o llenar el coro en las iglesias o en algunos eventos que tenían. Esto hablo desde el siglo XIV en adelante. Hubo una época de crecimiento en el trombón que bien dio paso al trombón alto. Es lo que iba a preguntar. ¿Cuántos tipos de trombón hay? Hay diversos. Nosotros conocemos 3 en alguna manera, que es el trombón alto, trombón tenor y trombón bajo. Sin embargo, años, como digo, tiempo atrás existía el sacabuche, que era tenía una campana más pequeñita, una vara más grande, fue evolucionando para dar paso al trombón alto. Y también el trombón alto existían diversos tipos y en diversas tonalidades, lo cual hacía más complicada su ejecución. Una diversidad. Así es. Posteriormente, ya ha entrado el siglo XVIII, siglo XIX, el trombón empieza a tener un poquito más de protagonismo. Los compositores ya de la época se empiezan a fijar más en este instrumento, comenzando por Beethoven. Beethoven comienza a tener le da mayor participación al trombón, por lo cual pues después viene Berlioz, vienen compositores posteriores, Sibelius, Debussy también agrega el trombón. Wow. Y obviamente pues el repertorio de trombón pues empieza a incrementar. No nada más en el campo sinfónico, sino también en el campo camerístico se empieza a desarrollar hasta llegar a nuestros días, en donde pues el repertorio para trombón pues ha sido también variado, obviamente utilizando las técnicas que vienen desarrollándose de tiempo atrás, y han sido estrenos mundiales que se realizan en conciertos en diversos países, incluyendo México, incluyendo también Aguascalientes. Porque hay poco repertorio, ¿verdad, Victoria? Poco repertorio comparado, por ejemplo, con el piano, con el violín, que es abundante. Así es. El repertorio para trombón, como he mencionado, la participación del trombón como tal, su auge o mayor aceptación fue alrededor del siglo XIX, o finales del siglo XVIII, en donde el trombón como tal, pues tuvo su participación en las orquestas. También Mozart lo utiliza obviamente en el Tuba Mirum del Requiem, donde tiene un solo muy muy importante. Después Beethoven empieza a agregar el trombón. De hecho tiene una obra que se llama Tres Equali, 3 piezas que son para 4 trombones. Y estas piezas parecen renacentistas, parecen barrocas, pero son originalmente para trombón. Pues vaya que nos está dando una verdadera cátedra, Victoria, acerca de este instrumento, tantas cosas que ignoramos y que ahora nos está presentando. ¿Cuándo se compone la primera obra para trombón, Victoria? Bueno, también hay algunos problemas ahí en cuestión de ponerse de acuerdo, ¿verdad?, entre los musicólogos, historiadores, ya que, como he mencionado, pues la construcción del trombón, que ha evolucionado a lo largo de la historia, pues ha dado diversas piezas para el trombón. Por ejemplo, en el caso del sacabuche se menciona que hay una obra compuesta por Cesare, un compositor italiano del barroco, barroco temprano, que está perdida. O sea, esta obra no hay una partitura que haya sobrevivido, un manuscrito. Exacto, pero sí hay escritos o que referencias que pusieron ahí el mismo compositor, sí, y decían que esta obra era la primera obra de sacabuches con acompañamiento. Es una lástima que no haya. Una verdadera lástima. Así es. Después tenemos el periodo en donde surge el trombón alto, en donde tuvo su participación, por ejemplo, en conciertos de Wagenseil, conciertos de Michael Haydn, de Leopold Mozart, papá de Wolfgang Amadeus Mozart, en donde empieza a utilizar estos instrumentos con
pues aprovechando ahora sí el color que tenía este instrumento, darle su parte solista. Albrechtsberger también tienen estos conciertos que son 4 o 5 conciertos para trombón alto, y que bueno, se han convertido en parte importante del repertorio para audiciones, repertorio que tiene que dominar un trombonista en conocimiento del trombón alto. Por supuesto. Hablando ya de un periodo estilístico en específico, ¿qué rol desempeñó el trombón en el Renacimiento? Bueno, fue un rol muy basado en los eventos que habían en las iglesias. Fue más como apoyo a un auxiliar en los coros, dando, pues digamos, apoyando a la voz masculina, en donde recordemos que bueno, no podía participar la mujer como tal. Uh-huh. Entonces el rol del trombón pues daba un contrapeso a la participación de los hombres. También pues se utilizaba en eventos sociales, bodas, en coronaciones también. Uh-huh. Sin embargo, un instrumento muy majestuoso, ¿verdad? Así es. Sin embargo, no era tan utilizado como uno pensaría, porque se le daba pues prioridad o se le daba paso a otros instrumentos que fueran solistas. Uh-huh. Y en el caso del trombón, o en este caso el sacabuche, pues no tuvo el papel protagónico que esperábamos. Pues estimados radioescuchas, Victoria nos ha traído música que va a ir ilustrando las temáticas que iremos desarrollando. Vamos a comenzar a escuchar esta canzona Noni Toni de Giovanni Gabrieli, compositor del barroco temprano. Es un compositor transicional entre el Renacimiento tardío, barroco temprano, junto con Andrea Gabrieli, pues fundadores de la escuela veneciana, con esta búsqueda del estilo concertato, estos efectos antifonales maravillosos que producían en las grandes catedrales como la Catedral o Basílica de San Marcos en Venecia. Entonces es la canzona Noni Toni de Giovanni Gabrieli, interpretada por The English Cornet and Sackbut Ensemble en el 2015 en el Rye Arts Festival. Uh-huh. ¿Algo que quiera agregar, estimada Victoria, acerca de esta obra? Claro, maestro. Cabe mencionar que está dividida en 2 coros. En 2 coros tenemos 2 sacabuches. Uh-huh. En cada uno de los coros tenemos órgano. Pues se puede considerar un oboe medieval. Uh-huh. Una chirimía también en algunas ocasiones lo utilizan. Uh-huh. Y pues hace esa especie de pregunta-respuesta entre los coros. Ese efecto antifonal que mencionaba hace rato. Pues muy bien, estimada Victoria. Entonces, estimados radioescuchas, dispongámonos a disfrutar de Canzona Noni Toni de Giovanni Gabrieli, interpretada por The English Cornet and Sackbut Ensemble, que se grabó esta obra en el 2015 en el Rye Arts Festival. Disfrutémosla.
estimados radioescuchas, acabamos de disfrutar la canzona Nonni Toni de Giovanni Gabrieli, compositor transicional entre el Renacimiento tardío, el Barroco temprano, una obra que fue interpretada por The English Cornet and Sackbut Ensemble en el 2015, una ejecución, me imagino que en vivo. Sí, así es. En el Rye Arts Festival. Pues una estupenda interpretación. Comenzamos a entender esa fascinación que Victoria, nuestra invitada del día de hoy, refleja al compartirnos información sobre el trombón. Ahora, pasemos al barroco ya de lleno. ¿Qué rol desempeñó este instrumento, el trombón, en el barroco? Claro, doctor. Bueno, seguimos igual, venimos del Renacimiento. Digamos que no hubo tanto cambio entre el Renacimiento y el Barroco, como se hubiera pensado como ocurrió en otros instrumentos. Sí, porque el aprovechamiento o la participación que tenía el sacabuche en aquella época pues no fue tan importante, o no se le dio tanto paso al trombón, en este caso el sacabuche. Por ejemplo, mencionando la obra que se escribió primeramente para sacabuche, se llama La Jerónima. A pesar de que no está escrita, bueno, fue un parteaguas para que otros compositores, como ya vimos, Gabrieli, Daniel Spear, empiecen a componer obras específicamente para metales, obras que involucran trompeta y 4 sacabuches o cuarteto de sacabuches. Siempre involucraba estas obras, y lo bonito, lo importante de aquí es que existen partituras y que se puedan interpretar. Como escuchamos en el ejemplo de ahorita del audio, pues podemos escuchar un sonido, un timbre diferente a como es el timbre del trombón actual. Uh-huh. Por lo tanto, también en el barroco, pues el trombón no fue tan aprovechado, se seguía utilizando igual en eventos sociales, igualmente en aprovechar o dar contrapeso a la voz masculina. Sin embargo, ya empiezan a surgir estos cambios en el instrumento para dar paso al trombón alto. Entonces empiezan a surgir estos conciertos de Wagenseil, de Albert Berger, también de Leopold Mozart, bueno, que empiezan a integrar ya al instrumento, darle su rol protagónico dentro de una orquesta. Claro. ¿Obras solistas de esta época tenemos? Son estas 3 o 4 en particular, que son los conciertos para trombón alto con orquesta. Uh-huh. Así están construidos, están compuestos, exacto. Uh-huh. Sin embargo, en cuestión de fechas siempre hay algún problema en determinar cuándo fueron compuestos. Por ejemplo, en el caso del concierto de Wagenseil para trombón alto, se menciona que fue alrededor de 1745 o 1750 cuando fueron compuestos estos conciertos. Realmente ya estamos llegando al final del barroco. También se menciona que Bach utilizaba a los trombones, o en este caso los sacabuches, que se tenían estos instrumentos, en su canzona número 4, y pues que es una pieza principalmente pues para trompetas, 2 trompetas, un sacabuche y continuo. Sin embargo, también hay otras piezas, en la canzona igual 11 de Bach, se hace mención que se utilizaban sacabuches, pero como decimos, los historiadores pues están tratando de recuperar esta información. Uh-huh. Por supuesto. Algo que siempre he dicho, Victoria, es que la musicología es una disciplina viva. Creemos que es una disciplina que se dedica al estudio de los manuscritos, pero surgen continuamente evidencias acerca de cómo evolucionó cierto instrumento, de qué obras se compusieron para aquellos instrumentos, de cómo fueron transformándose, que yo lo considero una disciplina viva por los constantes hallazgos que se hacen en las bibliotecas, en los archivos históricos de las catedrales. Así es que esperemos que se siga consolidando la historia del trombón.
Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos. Y en este momento, lamento, estimada Victoria, no haber pensado en usted para que nos diera una clasecita de la evolución del trombón en el barroco. Tanto conocimiento desperdiciado, pero en la próxima vez que imparta música y sociedad en el barroco, tendré que invitarla. Claro, maestro, con gusto. Otra cosa importante a mencionar es que el trombón pues se utilizaba, bien lo comentó usted en la introducción, que bueno, se utilizaba para dar referencias a algún evento, la naturaleza, algo misterioso. En el caso del trombón era considerado pues algo misterioso, algo del inframundo, que bueno, se utilizó lo utilizó Claudio Monteverdi en su ópera Orfeo, para dar esta sensación de la llegada o el descenso de Orfeo al inframundo. Al inframundo, por supuesto, y también suele en algunas obras de tipo religioso, de tipo sacro, suele estar relacionado con la voz de Dios, ¿verdad? Exacto, así es. Interesante los atributos que los antiguos compositores encontraron en este bellísimo instrumento. Pues seguimos escuchando música, estimados radioescuchas, precisamente para ilustrar el rol del trombón en el periodo barroco. Victoria nos ha traído el primer movimiento con discrezione quasi andante de el concierto en mi bemol mayor para trombón alto y orquesta de George Christoph Wagenseil, interpretado por Jürgen van Rijn y el Combattimento Consort Amsterdam, dirigidos por Jan Willem de Vriant. ¿Algo que quiera agregar, estimada Victoria, acerca de este concierto para trombón en mi bemol mayor? Claro, es para mencionar que este concierto está compuesto principalmente por 3 movimientos, en donde, bueno, pues la orquesta tiene la parte, el acompañamiento, pero es un acompañamiento que se acompaña en el primer y tercer movimiento. Y lo que es la cuestión del trombón alto, al ser un instrumento muy delicado, igualmente su afinación y todo vuelven complejos estos conciertos para trombón alto, porque son conciertos que deben de estar muy, cumplir con todo lo que se solicita, la limpieza, la calidad del sonido. Afinación. Articulación. La afinación fue el problema principal para estos conciertos, pero son muy bellos y parteaguas para lo que viene más adelante. Muy bien, pues estimados radioescuchas, dispongámonos a disfrutar primer movimiento con discrezione quasi andante del concierto en mi bemol mayor para trombón alto y orquesta de George Christoph Wagenseil, interpretado por Jürgen van Rijn y el Combattimento Consort Amsterdam, bajo la dirección de Jan Willem de Vriant. Adelante.
Estimados radioescuchas, estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UA, en este que es su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por profesores y estudiantes del Departamento de Música de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les habla su amigo y servidor Raúl Capistrán Gracia, profesor del Departamento de Música, y el día de hoy tenemos aquí en cabina a una gran conocedora de la música para trombón. Estamos hablando de la maestra Victoria Silva Rivas, que nos ha estado compartiendo información tan valiosa, tan interesante sobre el desarrollo de este instrumento y de su repertorio. Vamos a pasar ahora, estimados radioescuchas, al periodo clásico. Se habrán dado cuenta de que Victoria nos quiere dar como que un panorama histórico de este instrumento. Llegamos al periodo clásico, al periodo de Haydn, Mozart y Beethoven, entre otros tantos, y creo que Victoria nos va a hablar de un compositor poco conocido para los neófitos como yo en materia de música para trombón, pero un gran compositor para los especialistas de este instrumento. Adelante, Victoria. Sí, hablando ya del periodo clásico, la participación igual, mencionamos que la participación del trombón pues empieza a cambiar, ya empieza a tener un rol más protagónico en el caso de la música para orquesta. Sin embargo, también en la música camerística empieza a haber un poquito más de participación. Vamos por el lado orquestal, en donde Wolfgang Amadeus Mozart, empieza a integrar más el trombón en sus piezas, empieza a darse cuenta, a darle oportunidad al instrumento a aprovechar sus, pues ahora sí, sus características, el sonido, porque también puede explotar el sonido, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también dar un poquito de gentileza, de calidez este sonido. Lo vemos en el caso del Requiem de Mozart,
pero también le da su papel importante en la flauta mágica, también, y en Don Giovanni también tiene su parte importante. Y por otro lado, pues tenemos esta parte ya hacia el final del clásico, que fue Beethoven, que empieza a integrar más el trombón, empieza conforme pues la orquesta empieza a crecer, también da oportunidad a otros instrumentos de tener otra participación, así como lo fue el trombón, y la participación del trombón, como lo he mencionado, realizó una pieza auténtica que está constatada para 4 trombones, que son los 13 Quali, que es una obra a lo mejor poco conocida, pero que es representativa para los trombones. Por supuesto, me imagino que es una de las piedras angulares del repertorio trombonístico. Sí, se ha convertido poco a poco en pieza importante también del repertorio, por ser obra de Beethoven, que no se centra en su estilo, sino que lo hace en una especie como de misa o de coro para trombones, emulando lo que fue el periodo renacentista, el periodo barroco, lo cual pues lo convierte aún más importante. Y háblenos, Victoria, de Ferdinand David y su concertino, en mi bemol mayor para trombón y orquesta. Háblenos un poquitito del compositor y un poquitito de esta obra. Entiendo que hay información muy interesante detrás de ella. Claro que sí. Bueno, este concierto, el concertino para trombón y orquesta, se convierte en uno de los conciertos más importantes para trombón. A partir de ahí fue el parteaguas para lo que vendría en siglos posteriores. Obra obligada, ¿verdad? Obligada para repertorio de trombón, sean para audiciones, sea para titularse, conciertos, los que estudian, exacto, los que estudian licenciaturas o maestrías tienen que tocar este concierto porque es el básico, como le dicen. Está construido principalmente por 3 movimientos, en donde el primero y el tercero pues tienen el mismo tema. El segundo movimiento es una marcha fúnebre, y se menciona que Ferdinand David compuso este concierto para un trombonista de la corte, en donde él estaba laborando, porque al ver la técnica que tenía este trombonista, el virtuosismo, mencionó y compuso este concierto para él. Oiga, yo escuché, dígame si es cierto, yo escuché esta historia, que en realidad el que iba a componer, el que le habían encargado este concierto fue a Mendelssohn. Bueno, se menciona que era para que Mendelssohn estaba a cargo no tenía de ese trabajo, tiempo, ¿verdad? Pero que no. Esa es una, como dicen, una leyenda urbana, ¿verdad? Pero se encargó Ferdinand David, violinista. Pues una gran obra, estimados radioescuchas. Yo tuve el placer de acompañarlo con una reducción al piano, una gran composición. Pues vamos a disfrutarla. Entonces escucharemos el primer movimiento, allegro maestoso, del concertino en mi bemol mayor para trombón y orquesta de Ferdinand David, interpretado por Christian Lindberg y la Bamberger Symphoniker. Adelante.
Estimados radioescuchas, acabamos de disfrutar una excelente interpretación del primer movimiento allegro maestoso del concertino en mi bemol mayor para trombón y orquesta de Ferdinand David, interpretado por Christian Lindberg y la Bamberger Symphoniker. ¿Qué nos puede decir de este primer movimiento del concierto para trombón y banda militar de Nicolás Rimsky-Korsakov? Bueno, es un concierto también compuesto por 3 movimientos, en donde, pues como ya hace mención, fue compuesto para trombón y banda militar. Uh-huh. Es decir, ya el trombón empieza a tener un rol no nada más en las orquestas, en la música de cámara, trombón y piano, igualmente compuesto por 3 movimientos, en donde pues trata de utilizar las técnicas, sacarle el mejor provecho al trombón. Sacarle partido. Exacto. Y estoy viendo que la intérprete de la grabación que vamos a escuchar es una dama, es una mujer, Amy Bauer. Cuéntenos un poquito de ella. Bueno, en este caso el audio que vamos a escuchar, el ejemplo que escucharemos es de su examen de titulación. Y como hemos hecho mención, bueno, es para banda militar, sin embargo, este ejemplo es en este caso para piano. Exacto. Muy bien. Bueno, estimados radioescuchas, pues creo que ha llegado el momento de disfrutar esta obra. Primer movimiento allegro vivace del concierto para trombón y banda militar en una reducción al piano, ¿sí? Interpretado por Amy Bauer en el trombón y Eric Anderson en el piano. Una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov. Adelante. Estimados radioescuchas, acabamos de disfrutar una interpretación verdaderamente magistral del primer movimiento del concierto para trombón y banda militar en una versión para piano y trombón de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado
como dije anteriormente, magistralmente por Amy Bauer en el trombón y Eric Anderson en el piano. Bueno, estimados radioescuchas, pues hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirme, quisiera comentarles que la maestra Victoria Silva Rivas es colaboradora del programa Ventana al Sonido. Ella realiza una importantísima labor al subir cada uno de los programas de Ventana al Sonido a la plataforma Spotify, con la idea de que ustedes, queridos radioescuchas, puedan volver a escuchar algún programa que les haya gustado o quieran que algún familiar o algún amigo lo escuche. Ya saben, todos los programas de Ventana al Sonido están en Spotify. Bueno, pues me despido de ustedes, no sin antes darles las gracias por sintonizar semana tras semana que es su programa Ventana al Sonido. Gracias, estimados radioescuchas, por acompañarnos cada semana. Por supuesto, gracias a nuestra invitada y colaboradora de lujo, la maestra Victoria Silva Rivas, por compartir con nosotros sus conocimientos, hacer que este programa fuera tan interesante, tan divertido, tan informativo, y por supuesto también nuestro agradecimiento sincero a Ale de los Ríos por su apoyo en cabina. Que pasen ustedes un lindo día. Por hoy cerramos esta Ventana al Sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al Sonido.